Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar nuestra reflexión sobre los salmos. La semana pasada lo interrumpimos, ¿verdad? Porque fue la misa con el obispo, pero retomamos ya nuestra reflexión. Vamos a hablar hoy sobre el Salmo 1, el primer salmo que aparece en este libro, precisamente para poder profundizar en la importancia de este salmo. Vamos a leerlo, es un pequeño salmo. Dice: feliz quien no sigue consejos de malvados, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupos de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche. Será como un árbol plantado entre acequias, da su fruto en sazón, su fronda no se agosta, todo cuanto emprende prospera. Pero no será así con los malvados, no. Serán como tamo impulsado por el viento. No se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la reunión de los justos. Pues Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados se extravía. Pues ahí tenemos nosotros este salmo primero. Entonces, el Salmo 1 que vamos a analizar entonces el día de hoy, obviamente es el primero, pero tiene una importancia fundamental, porque este salmo viene siendo como una especie de introducción o de preámbulo a todos los salmos, es como una presentación para todos los salmos. Incluso hay una hipótesis, por una cita que aparece en los Hechos de los Apóstoles 13:33, Hechos de los Apóstoles 13:33, donde dice, está escrito en el primer salmo, pero curiosamente cuando vemos cuál salmo está citando, no cita el salmo primero, está citando el salmo segundo. Quiere decir que el autor de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, considera el primer salmo al salmo 2. Entonces aquí viene una duda, ¿por qué dice que es el primer salmo, pero está citando el salmo 2? Entonces algunos llegan a decir, lo que pasa es que antiguamente el Salmo 1 y el Salmo 2 estaban pegados. Esa es una hipótesis. Otra hipótesis es que ciertamente a lo mejor el Salmo 1 no era considerado salmo, sino era como una introducción general, y después, empezaban ya los salmos. Entonces son hipótesis, que no podemos saber exactamente, pero lo cierto es que el Salmo 1 sirve como apertura a todo lo demás. Quiere decir que todo lo que va a hablar los salmos están leídos a la raíz o a la base de esta situación. Lo que dice el Salmo 1 es la presentación de todo lo que va a ir cantando a lo largo de los salmos, ¿no? Entonces el Salmo 1 es muy importante. Ahora bien, los padres de la iglesia, de los primeros autores cristianos, ya veían el Salmo 1 también como una presentación de todos los salmos, ¿no? Por ejemplo, un padre de la iglesia, que es del siglo III, llamado Orígenes, así se llamaba Orígenes, dice: qué mejor comienzo de los salmos que esta profecía y esta alabanza al hombre perfecto en su relación con Dios. Porque el Salmo 1, como acabamos de leer, precisamente habla del hombre que es dichoso, que se deja guiar por la palabra, por la ley de Dios, ¿no? Entonces decía Orígenes, qué mejor que comenzar los salmos alabando al hombre perfecto, ¿no? Es decir, al que alaba a Dios, ¿no? San Basilio de Cesarea, otro padre de la iglesia que vivió en el siglo IV, él dice: el Salmo primero, esto es la base que sustenta por entero el edificio de todo el salterio, ¿no? De todos los salmos. Es decir, para San Basilio dice, la clave de interpretación para entender todos los salmos es el Salmo 1, es el inicio de todo. Entonces eso dice San Basilio. Otro padre de la iglesia llamado San Hipólito, que vivió en el siglo III, él dice: es magnífico este salmo para empezar el salterio, porque expresa la esperanza de la felicidad, la amenaza del juicio y la promesa de incorporación al misterio de Dios, ¿no? Entonces dice San Hipólito, ¿cuáles son los tres grandes temas del Salmo? La felicidad, ¿sí? Estamos llamados a la felicidad. La amenaza del juicio, es el que sea malo será enjuiciado. Y finalmente, ¿cómo nos incorporaremos todos? ¿Cómo nos uniremos todos al misterio de Dios? Y por lo tanto dice, qué manera tan extraordinaria de empezar todos los salmos y alabando esto, ¿no? Entonces, vean cómo los padres de la iglesia ya de entrada, ellos mismos alababan, ellos mismos reconocían la grandeza del Salmo 1, como una presentación para todo, para iniciar la lectura de los salmos. Entonces el Salmo 1 tiene una riqueza que es muy importante.
La estructura del Salmo es sencilla. Los primeros 3 versículos hablan del hombre justo y los últimos 3 del hombre malvado. O bien el 4 y el 5 del hombre malvado, y el 6 sería como un resumen sobre el destino de cada uno, ¿no? De los buenos y de los malos, ¿no? ¿Cuál es el destino de ellos? Ahora, ¿cuándo fue escrito este salmo? Ciertamente este salmo no tiene título, curiosamente, ¿no? Tampoco tiene título. Y si nos damos cuenta, este salmo, pues no es muy fácil de concebir cuándo fue escrito. De entrada podemos decir que su género literario es una poesía didáctica. Poesía, ¿verdad? Obviamente como los salmos, pero didáctica, o sea, pretende una enseñanza, quiere dar una enseñanza. Entonces el Salmo 1 tiene una poesía didáctica. Por un lado tiene una felicitación, ¿no? Al principio, ¿no? Dichoso el hombre, ¿verdad?, que no sigue el consejo de los impíos, ¿no? Entonces tiene una felicitación. Tiene concepto de didáctica sapiencial, ¿verdad?, porque empieza a compararlo con un árbol, ¿verdad? Usa ese tipo de ejemplo. Y lo más importante, habla de la Torá, ¿verdad?, de la ley. Se complace la ley de Yahvé, ¿no? Fíjense cómo dice se complace. Habla del valor de la ley de Dios, marcando con eso la voluntad de Dios. Por lo tanto, por esta última característica que le da el valor a la ley, muchos dicen que este salmo se escribió después del exilio. No se sabe cuándo exactamente, porque hay muchas hipótesis, ¿verdad?, que pudo haber sido luego después del exilio. Otros lo ponen hasta el siglo III antes de Cristo. Es muy complicado saber cuándo se escribió. Pero por la importancia que le da la ley y por el tipo sapiencial de sabiduría que hace el Salmo, parece ser que después del destierro, pero no sabemos exactamente si fue inmediatamente después o mucho tiempo después. No se sabe, ¿no? Es difícil datar exactamente su escritura, ¿no? Entonces eso se queda así. Entonces vamos a analizar brevemente este Salmo, ¿no? Entonces, en primer lugar, decíamos, la primera parte del Salmo habla del justo y de su camino, ¿no? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni en el banco de los burlones se sienta, ¿no? Así dice el versículo 1, ¿no? Entonces, de entrada empieza hablando de los justos, pero para explicar quién es un justo o un hombre bueno, explica qué es lo que no hace. Podemos decir que lo hace de manera negativa. Va a explicar lo que no hace, ¿no? Y empieza diciendo, dichoso, ¿verdad? Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Dichoso. Curiosamente comienza con esta felicitación, ¿no? Como una bienaventuranza, ¿no? Dichosos. Y por lo tanto aquí entonces el Salmo 1 se centra precisamente en el valor de declarar dichoso a alguien, ¿no? ¿Y por qué es dichoso? Y empieza a decir por qué es dichoso, ¿no? El versículo 1, el 2 y el 3 va a describirnos por qué este hombre es dichoso. Y en esta misma sintonía, entonces, ¿verdad?, cuando Jesús, ¿verdad?, empieza su predicación en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad?, en su primer discurso, empieza con las bienaventuranzas. ¿Y qué hace Jesús en las bienaventuranzas? Diciendo, dichoso, ¿verdad?, los pobres de espíritu. También Jesús empieza a decir, ¿quién es el que es dichoso? Pero Jesús de Nazaret va a hacer entonces una diferencia. Mientras que aquí va a ser dichoso, ¿verdad?, el hombre bueno, y va a decirnos de manera sencilla quién es el hombre bueno. Jesús no va a decir que es dichoso el hombre bueno. Jesús supera esto y va a decir, dichoso quién es el que tiene ciertas características, no solamente que se porta bien, no, tiene algo más. Dichosos los pobres de espíritu, dichosos los que lloran. Empieza a dar un nuevo parámetro de la felicidad. Y entonces este parámetro de felicidad que da el Salmo 1, ¿no?, que es el hombre bueno, el hombre que se porta bien, el hombre recto, Jesús le va a dar un nuevo parámetro, va a darle una nueva perspectiva. El hombre va a ser dichoso no solamente porque se porta bien, el hombre va a ser dichoso porque tiene otras actitudes delante de la vida. Por lo tanto, Jesús va a complementar el Salmo 1. Partiendo de esta idea, Jesús va a complementarlo, ¿no? Fíjense, entonces es muy importante, aunque a veces no parece aquí muy claro, ¿verdad?, pero el Salmo 1 está de cierta manera relacionado con las bienaventuranzas. Y entonces, es dichoso, ¿verdad?, el hombre bueno, según el Salmo 1, y Jesús dice, pues es más dichoso todavía, no solo porque se porta bien, porque vive de otra manera. Su actitud delante de la vida es diferente, y por lo tanto Jesús va a ver entonces otra característica muy distinta, ¿verdad? Complementar esto, ¿verdad? No está en contra de esto, al contrario, lo complementa. El hombre se va a hacer dichoso, y curiosamente con otras cosas que el hombre ni se imagina, ¿no? El pobre de espíritu, el que llora, el manso. Uno dirá, bueno, ¿cómo va a ser ese dichoso? Jesús va a poner unos nuevos parámetros, ¿no?, sobre la dicha. Entonces es muy importante también conocer, ¿verdad?, luego después, pues las características de las bienaventuranzas, ¿no? Porque esta idea del Salmo todavía Jesús la va a complementar ya, ¿verdad?, en el capítulo 5 de San Mateo con esto, ¿no? Entonces es muy importante. Entonces va a declarar dichoso al hombre, ¿verdad?
Esta felicitación entonces es muy importante. Entonces el salmista dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Y aquí, dichoso el hombre, ¿verdad? No es solamente, bueno, es una felicitación, pero no solamente como un buen deseo, ¿no? Como diciendo, el que no está con los malos va a ser bueno, no, va a ser dichoso, no. Es una exclamación gozosa. Ese dichoso no solamente, no es ni un buen deseo, no es ni una promesa. Este decir dichoso es sobre todo una exclamación gozosa, de alegría. O sea, es como si el salmista estuviera viendo a este hombre bueno y dice dichoso, ¿no? O sea, maravilloso, extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y entonces va a empezar a ver precisamente esta es la realidad, ¿no? Dichoso, dichoso. Entonces fíjese cómo lo dichoso no solamente surge como algo moral, ¿no? No solamente es porque se porta bien, es dichoso porque se deja amar por Dios o porque ama a Dios, ¿no? La dicha del hombre, según el Salmo primero, es porque el hombre es capaz de dejarse amar por Dios y él ama a Dios. Por eso dice en el versículo 2, ¿no? Porque susurra la palabra, ¿no? La ley, está atento a la ley, por lo tanto se deja transformar por esta ley, se deja iluminar por esta ley. El amor de Dios es el parámetro de su vida, esa es la clave. ¿Quién es el hombre dichoso? Diría el Salmo 1. Pues el que se deja amar por Dios. Y el que se deja amar por Dios descubre en su palabra una cosa extraordinaria que lo mueve, que lo transforma, que lo anima, que lo impulsa. Es dichoso. Y si complementáramos con lo que dice Jesús, bueno, va a decir, ¿y cómo descubres el amor de Dios en tu vida? Pues cada una de las bienaventuranzas va a ir diciendo cómo descubrir el amor de Dios y tener una nueva manera de ver la vida, ¿no? Como una nueva manera de ver la vida. Bueno. Entonces, dichoso, ¿verdad? Dichoso. Entonces hay que verlo así, ¿no? Como esa idea de dichoso. Que trata de ver precisamente la eficacia de este hombre que lo transforma totalmente, ¿no? Entonces decíamos, el versículo 1 va a hablar justamente de la dicha de este hombre de manera negativa, ¿verdad? Que no se junta con los impíos, ¿verdad? Que no está con los pecadores. Entonces podemos ver que dice, ¿quién es el hombre dichoso? El que no se porta mal. Y para decir que no se porta mal, entonces va a usar 3 vocablos, ¿verdad? Muy importantes. Entonces, en primer lugar dice, dichoso el que no está con los impíos. Impíos, aquí está, ¿no? Impíos. Luego dice, veo aquí mi hoja mejor. Dichoso, ¿verdad? El hombre que no está con los pecadores, como tales, ¿no? Pecadores. Y luego dice, los burlones, que bueno, esta es una palabra muy difícil, ¿no? Los burlones. Entonces, fíjese bien, 3 palabras que van junto con 3 verbos, ¿no? Porque dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ¿no? Que no sigue, porque aquí dice que no lo sigue, no sigue. Entonces aquí el verbo es que no sigue, que no va, ¿no? Que no sigue el consejo de los impíos. Luego dice que no se detiene, ¿verdad? Usa el verbo detener. Que no se detiene ante los pecadores. Detener. Y finalmente, ¿verdad? El tercer verbo es que no, ¿verdad? Se sienta, ¿no? Que no se sienta. El verbo sentar. Que no se sienta con los burlones. Aquí tenemos estos 3 verbos que son muy importantes en relación con los malos, ¿no? Y a cada uno de los malos les va dando un valor distinto, ¿no? Entonces, los impíos, los pecadores, los burlones, ¿no? Entonces vamos a explicar primero estas palabras, ¿no? Los impíos. ¿Quién es el impío? El impío se refiere aquí al malvado, ¿no? Al que hace el mal, ¿no? Al que lastima. Ese es el impío, el que lastima. Tanto que quiere lastimar a Dios como el que lastima al hombre, ¿no? Ese es el impío. Por lo tanto, el impío, ¿verdad? Según incluso otros salmos, ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 17:13, el Salmo 109:2. ¿Quiénes son los impíos o los malvados? Los enemigos de Dios, ¿no? Son enemigos de Dios. Porque el que hace el mal no puede ser amigo de Dios, ¿no? El que hace el mal es un enemigo de Dios, está en contra de Dios. Está en contra de Dios, o sea, enemigo no en el sentido de que Dios quiere vengarse o algo así, no. Enemigo en el sentido de que yo estoy en contra de lo que Dios hace, estoy en contra de lo que Dios propone. Entonces es un enemigo. Un malvado es el que está en contra de Dios, un enemigo de Dios, ¿no? En segundo lugar dice los pecadores, ¿no? Y pecador, ¿verdad? Aquí se refiere precisamente al que ha desviado su vida, ¿no? Ha desviado el blanco de su vida, ¿no? Tenía un objetivo en la vida y lo desvió. Ese es el pecador, ¿no? El pecador aquí se refiere al que se ha extraviado, ¿no?
al que no le ha atinado al blanco preciso, ¿no? Ese es un pecador, ¿no? Que luego en el Evangelio, ¿verdad? Cuando Jesús habla de los pecadores, bueno, ahí es la palabra en griego, pero es la misma idea, ¿no? ¿Quién es el pecador? El que se ha extraviado, el que no ha dado en el blanco, ¿no? Cuando yo tengo un arco, ¿verdad? Hay una flecha, ¿no? Y le disparo al blanco, pero si yo tengo mala puntería y la flecha se desvía y digo, quiero pegarla ahí donde está, dice Salmo 1, ¿no? Si la atino, pues tengo buen tino, ¿no? Pero si yo echo la flecha, ¿verdad? Y cae hasta acá, pues estoy perdido, ¿no? Porque pues no le estoy dando en el blanco, ¿no? Cuando se desvía la flecha y no le da el del blanco, eso es el pecador. ¿Quién es el pecador? El que se ha extraviado, el que no ha dado en el blanco, ¿no? El que se ha separado de Dios. Ese es el pecador, el que ha desviado su mirada, el que no está cerca de Dios. Ese es el pecador. Y por lo tanto, según la mentalidad de los hebreos, ¿verdad? Si te has desviado, no le has dado en el blanco, pues no es tan fácil regresar, ¿no? No es tan fácil que estés de nuevo cerca de Dios, porque te has desviado totalmente de su vida. No has dado en el blanco, no has dado a donde debías, ¿no? Esa es la idea que trata de hacer ver, ¿no? Entonces, ese es el pecador. Entonces, el impío es el que hace el mal, el pecador es el que se ha desviado, está haciendo otras cosas. Si el blanco era amar, si el blanco era compartir, si yo tenía que llegar al compartir, al ser solidario, y soy un envidioso, un egoísta, me he desviado, me he extraviado del camino al que yo estaba llamado, ¿no? Y el tercer palabra, ahí le pusimos burlones, ¿verdad? Pero es una palabra muy difícil, ¿no? Aquí la palabra se refiere a alguien que critica, ¿no? Que son duros, que son mordaces, ¿no? En contra de alguien, ¿no? Pero burlón en ese sentido, ¿no? De que agrede a alguien, ¿no? Pero que agrede a alguien porque lo desprecia, ¿no? A eso se refiere, ¿no? O sea, no se refiere a una burla de una broma o algo, no. Burlón en el sentido de que voy a burlarme de esta persona porque lo desprecio, ¿no? Lo voy a hacer sentir menos, lo voy a rebajar. A eso se refiere aquí la palabra, ¿no? Es decir, se burla porque lo ve con desprecio y porque él se cree superior a los demás. Esa es la palabra ahí que está usando, ¿no? El burlón. Entonces, ¿quién es el burlón? El que desprecia a los demás porque él se cree superior a los demás, ¿no? Y entonces dice, no me merecen, y no solamente no me merecen, sino que me burlo de ellos, ¿no? Los rebajo, los hago sentir menos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que trata de hacer ver, ¿no? Esta palabra aparece también, por ejemplo, en el libro de Proverbios 22:10, y ahí habla, ¿verdad?, como una especie como de chisme, ¿no?, que provoca divisiones, ¿no? Entonces el burlón es si el que desprecia al otro, o el burlón es el que levanta chismes contra otro, ¿no? El que difama al otro, ¿no? El que calumnia al otro para hacerlo sentir menos, claro, pero para dividir a los demás, ¿no? Entonces esa es la idea del que habla aquí, ¿no? Entonces aquí el burlón entonces no se refiere solamente a que hace una broma o algo así, no. El burlón es el que es prepotente y se burla de los demás porque los ve inferiores, ¿no? Porque él se cree superior a los demás. O bien es capaz incluso de inventar un chisme, de calumniar a alguien para que esa persona se sienta menos, ¿no? Para dejar en mal a los demás. A eso se refiere aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí 3 niveles de maldad, ¿no? El que hace el mal por hacer el mal, porque es enemigo de Dios, el que ha extraviado el camino y el que destruye la dignidad de los demás, ya sea con un chisme, con una calumnia, ya sea con palabras que lo hagan sentir menos, rebajando su dignidad. A eso se refiere aquí burlones, ¿verdad? Le pusimos burlones por ponerle, pero es una palabra difícil de traducir, ¿no? Entonces es alguien soberbio, ¿no? que denigra a los demás, ¿no? Esa es la idea que trata de hacer ver, ¿no? Que va creando caos y odio en su vida, ¿no? Sepa divisiones en la vida, ¿no? A eso se refiere. Y ese entra en el ámbito del mal, ¿no? Bueno, y es enemigo de Dios también, por lo tanto, ¿no? Entonces tenemos aquí esta triple definición del malvado, ¿verdad? Que se aleja del justo. Entonces, una persona justa, ¿quién es? Pues el que no es malvado, el que no hace el mal, el que no se extravía en el camino, sino busca cumplir el objetivo de su vida. Y por supuesto el que no denigra a los demás, al contrario, trata con amor a los demás. Ese sería el justo, ¿no? Es lo contrario de eso, el justo. Entonces ahí va. Y entonces decíamos que estas palabras van acompañadas de verbos, ¿no? Entonces el primero lo dice, ¿verdad? Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, que no sigue. Aquí que no sigue es el verbo ir, ¿verdad? El que no se deja guiar, el que no se guía por las ideas de los malvados. Entonces, ¿quién es el hombre bueno? El hombre bueno es el que
no se deja guiar por el consejo de los malvados. Porque el consejo de un malvado, ¿a dónde me va a llevar? Pues a hacer el mal, ¿no? Eso, ahí me lleva el consejo de un malvado, ¿no? Entonces, si yo tengo un amigo que es malvado y que le gusta hacer el mal, es que es mi amigo, ¿verdad? Y quiero pedirle un consejo. Bueno, pues no le vas a aconsejar nada bueno, ¿eh? Le aseguro que no le va a aconsejar nada bueno. Al contrario, le va a decir cosas que lastimen a los demás, que lo alejen de Dios, ¿no? Un hombre dichoso, un hombre justo, no sigue el consejo de los impíos. En segundo lugar dice, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se detiene, ¿no? Aquí la palabra es detener, ¿no? Detener en el camino, ¿verdad? De los pecadores. ¿El pecador quién es? Decíamos, el que se extravía. Entonces, un hombre justo, ¿quién es? El que no se detiene en el camino. Y camino aquí, ¿verdad? Significa muchas cosas, ¿no? Significa una elección en la vida. Yo he decidido no detenerme en el camino del pecador. ¿Qué significa? Yo he decidido no extraviarme, ¿no? Porque si yo sigo el camino, me detengo en el camino del pecador, pues me voy a extraviar, ¿no? También por tarde que temprano me voy a extraviar, ¿no? Si yo me junto con personas que hacen cosas indebidas, aunque digan, no, pues son cosas de ellos, algún día yo me voy a extraviar, porque me van a convencer, o me van a aflojar la moral, ¿verdad? O van a decir, bueno, porque cuando yo me junto con gente mala, me detengo en el camino de los pecadores, que van por otro rumbo, yo en el fondo, aunque al principio a lo mejor no me dejo involucrar por todo lo que dicen, con el paso del tiempo sí, O sea, uno no cree que, pues yo me llevo con gente bien mala, pero no me afecta, no, al rato afecta, ¿no? Ya lo dice el dicho, ¿no? El que entra a la casa del carbonero, pues sale tiznado, ¿no? O sea, de todos modos te vas a ensuciar. No, el hombre justo no se detiene ahí. Si sé que estos están extraviados en la vida, yo no me detengo ahí. Mejor me alejo de ahí, porque a la larga me van a convencer, no directamente, indirectamente, y voy a decir, bueno, pues si ellos lo hacen, yo también, ¿no? O sea, no me doy cuenta, porque es algo gradual, ¿verdad? Lentamente va entrando y lentamente me empiezo a convencer de lo que los otros hacen. Y no se da uno cuenta. Uno cree que no, pero es de verdad. O sea, uno dice, no, pues ellos su vida, yo la mía. No es cierto, con el paso del tiempo digo, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Bueno, pues así son ellos. Bueno, pues yo también lo voy a intentar. O sea, no crea que lo hace de un día para otro, pero con el paso de los años, lo hace. Y de repente dice, pues sí lo hice, pero no lo hago igual que ellos, ¿no? Pone ya pretexto, pero ya lo hizo. Si ya lo hizo, ya, aunque diga que no es igual que ellos, ya lo hizo. Y al principio se supone que no lo hacía, al principio se supone que estaba en contra de eso, pero ¿qué pasó? Se detuvo en el camino de los pecadores. Bueno, luego sigue, ¿no? Y no se sienta en el banco de los burlones, ¿no? De los que denigran a los demás, ¿no? Entonces, sentarse aquí se refiere a una convivencia habitual, ¿no? Convivir con gente. O sea, si yo conozco gente que es déspota, ¿para qué convivo con esa gente? Es lo mismo, ¿no? Si yo me siento en el banco de los burlones, o sea, yo me siento convivo habitualmente con eso, bueno, pues algún día voy a practicar su mentalidad, ¿no? Punto. Me estoy dejando guiar por la mentalidad de ellos. Aunque yo no quiera, aunque yo no lo desee, poco a poco me voy acostumbrando. Entonces, ¿quién es el hombre justo? ¿Quién es el hombre feliz? El que no sigue los consejos de los impíos, el que no se detiene en el camino de los pecadores, el que no se siente en el banco de los burlones. Ese es el feliz, ese es el dichoso, ¿no? Esa es la clave de todo, ¿no? Y entonces de ahí ya viene la consecuencia, ¿no? En el versículo 2. Dice, más se complace en la ley de Yahvé y su ley la susurra día y noche. Y entonces aquí ya empieza, ¿no? ¿Qué hace el hombre justo? Si el hombre justo no está con esto, ¿qué es lo que hace? Dice, se complace, se deleita. Y aquí se deleita significa se alegra, se emociona con la ley de Yahvé. Se emociona con la ley de Yahvé. Una alegría que es un compromiso de vida, ¿no? Una ley un deleite que me ayuda a tener un proyecto, porque aquí se complace significa me transforma, me anima, me impulsa, me hace mejor persona, me ayuda a ser distinto, ¿no? Me comprometo con la palabra. Cuando alguien se emociona con algo, se compromete con eso que se emociona, ¿no? Si alguien dice, es que fui a nadar, por ejemplo, ¿no? Ay, me encantó nadar, ¿verdad? Me siento feliz nadando. Se va a comprometer con la natación, ¿no? Sí, porque si le gusta nadar, ¿verdad? Se siente relajado, le gusta, ¿verdad? Etcétera. Se va a comprometer con la natación, ¿no? Se compromete. Cuando yo me gusta algo, me comprometo con eso, ¿no?
Obviamente, si yo voy al albergue y digo, ay, no, me choca mojarme, bueno, es obvio que no se va a comprometer con eso en la vida, ¿no? Yo me comprometo con las cosas que me deleitan, ¿no? Yo me comprometo con eso. Piensa usted qué le gusta y usted se compromete con eso, ¿no? Todos nos comprometemos con las cosas que nos gustan, todos. Y entonces si dice, el justo se complace con la ley de Dios, ¿qué significa? Que se deleita, que cuando escucha la ley de Dios, la palabra de Dios, se transforma. Y el hombre que escucha la palabra de Dios, se compromete con la palabra, porque le gusta. Si no le gusta, pues no se va a comprometer, ¿no? Si dice, ay, qué aburrido escuchar la ley de Dios, bueno, pues no se va a comprometer, ¿no? A lo mejor sí, ¿verdad? Va a hacer las cosas porque no le queda de otro, porque lo obligaron, pero no porque esté comprometido. El día que quiera, menos pensado, va a dejar de hacerlo, ¿no? Ay, fallé. Pues sí, porque no se compromete. El hombre bueno se compromete con la palabra porque se deleita. ¿Hasta qué punto yo me deleito con la palabra de Dios? Esa sería una pregunta para mi oración, ¿no? ¿Hasta qué punto yo me deleito con la palabra de Dios? Cuando escucho la palabra de Dios me deleito y digo, me encanta la palabra. Bueno, si me encanta, me debo de comprometer por lo menos un cambio, ¿no? Digo, ay, hoy escuché esto, voy a tratar de cambiar esto, voy a tratar de tener esta actitud. Me estoy comprometiendo porque esa palabra me está alegrando, me está transformando, me está ayudando. Entonces sí se transforma, ¿no? Ahí comienza todo, ¿no? Hay un gozo por esa palabra que me renueva y que me transforma, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Y aquí dice la ley de Dios, ¿no? La ley de Yahvé, la Torá, ¿no? La Torá, que no solamente se refiere a ideas como de meros cumplimientos, sino toda la enseñanza, ¿verdad? La ley de Dios no solamente son mandamientos, ¿no? Reglas que tenemos que cumplir. La ley de Dios es sobre todo enseñanzas para la vida, ¿no? Enseñanzas que nos ayudan a ser mejor, ¿no? Esa es la ley de Dios. ¿Por qué alguien se puede deleitar en la ley de Dios? Porque son enseñanzas para la vida, que me hacen ser una mejor persona, que me ayudan a responderle mejor a Dios, que me ayudan a transformar mi vida, mi corazón, mis pensamientos. Esa es la ley de Dios. Esa es la ley de Dios, una enseñanza de Dios. Y esa enseñanza me puede deleitar. Y digo, me gusta, porque me transforma, porque me confronta, porque me hace ser mejor. Eso es lo importante, ¿no? La ley te complace en la ley de Dios. Y luego dice, la Biblia de Jerusalén lo traduce, ¿no? Y susurra su ley día y noche, susurra. Aquí, ¿verdad? Susurrar, pues significa, ¿verdad? La idea como de que le da vueltas, ¿no? Susurrar es cuando alguien habla bajito, ¿no? Es decir, día y noche la susurro, es decir, no hay día que no deje de anunciar la palabra, ¿no? Es como darle vueltas a algo, ¿no? Es la palabra que aparece ahí es la idea, ¿no? Se traduce como susurrar. Incluso cuando la tradujeron al latín, la tradujeron como meditar, porque el que se deleita en la palabra, en la ley de Dios, la medita, o sea, le da vueltas día y noche, o sea, siempre piensa en la palabra de Dios. A eso se refiere, ¿no? O sea, cuando dice aquí susurrar, no se refiere solamente a que lo dice bajito, sino se refiere a que en todo momento la dice, ¿no? En todo momento la tiene la palabra en la boca, ¿no? En todo momento la vive, vaya, porque en todo momento la tiene presente delante de él, porque siempre la palabra de Dios lo desafía, siempre la palabra de Dios lo impulsa para ser nuevo. Esa es la ley de Dios. Y esa palabra, dice, le alegra, lo transforma profundamente, ¿no? A eso se refiere aquí esta idea, ¿no? Para que ustedes lo tengan claro, ¿no? Entonces, ¿quién es el justo? Entonces, el que se deleita con la palabra y la susurra, o sea, la medita, le da vueltas todos los días, porque todos los días tiene Dios algo que decirle, ¿no? Todos los días tiene Dios algo que ayudarle, ¿no? Todos los días tiene Dios algo que iluminarle. Ese es el de la palabra. Ese es un hombre feliz, se compromete, porque todos los días descubre algo nuevo de la palabra, ¿no? Y entonces dice, ay, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Alguien dice, yo voy a misa a diario porque diario hay una lectura nueva, siempre hay un mensaje nuevo de Dios. A esa persona susurra, por así decirlo, ¿no? Día y noche, porque todos los días descubre algo nuevo de la palabra que no sabía. Y todos los días hay un compromiso nuevo que hacer delante del hermano y de Dios, ¿no? Ese es, ¿no? Se está comprometiendo con la palabra. Eso es lo importante, ¿no? Y entonces, si se complace con la palabra, la dice día y noche en todo momento, ¿cuál es la conclusión? El hombre justo, ¿quién es? Dice, es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da a su tiempo el fruto y jamás se amustia su follaje, ¿no? Todo lo que hace sale bien. Entonces, ¿quién es el hombre que vive según la ley? Un árbol plantado junto a las corrientes de agua.
Un árbol junto a las corrientes de agua, pues es un árbol que nunca se va a secar, ¿no? Un árbol en el desierto, pues lo más seguro es que se va a secar, ¿no? Un árbol en un jardincito, bueno, pues sí, más o menos, ¿verdad? Hay que cuidarlo, hay que regarlo. Pero un árbol que está a la orilla del río, pues nunca se seca, ¿no? De hecho, donde pasa el río, siempre alrededor de los ríos, ¿verdad?, hay vegetación. ¿Por qué? Porque el mismo río va alimentando, ¿verdad?, va haciendo fecundo toda la orilla, ¿no? Entonces, el hombre que es justo, dice, es como este árbol, que toda la vida estará alimentándose de la vida que Dios le da. El árbol es el hombre, el agua, la corriente de agua sería Dios, ¿no? Dios siempre estará alimentando ese árbol, ¿no? Cuando yo me dejo deleitar por la palabra de Dios, cuando yo me dejo iluminar por la palabra de Dios, cuando yo me dejo transformar por la palabra de Dios, me estoy alimentando, nunca me voy a secar, nunca me voy a secar, porque estoy siempre alimentándome de esa palabra, ¿no? Y como dice aquí el Salmo, ¿no? Dice, da a su tiempo el fruto, o sea, siempre va a dar frutos, claro. Pues si siempre está regado, va a dar los frutos siempre, ¿no? Siempre está fecundo, siempre está fuerte, ¿no? Va a dar su fruto a tiempo. Y yo, si estoy alimentándome de la palabra de Dios, siempre voy a dar mis frutos a tiempo, siempre. No puedo decir, no, es que yo no voy a dar frutos, no. Siempre voy a dar mis frutos a tiempo, siempre, siempre, siempre voy a dar frutos a tiempo. Siempre, en todo momento, en toda circunstancia, voy a dar yo mis frutos, siempre, siempre voy a dar frutos. Nadie puede decir, yo no puedo, no diga eso. Usted, si está cerca de la palabra, siempre va a dar frutos, siempre. Porque si todos los días escucha la palabra, si todos los días aprende algo nuevo, si todos los días tiene usted un propósito nuevo, pues siempre va a haber frutos. Porque siempre va a esforzarse por algo nuevo, porque siempre se va a comprometer con una nueva realidad, porque siempre le va a ayudar a ser distinto. Siempre, pues siempre va a haber felicidad, siempre va a haber compromiso, ¿no? Entonces usted siempre va a dar su fruto a tiempo. Dice, y jamás se amustia su follaje, o sea, nunca se va a secar, porque usted está siempre con fuerza, con vitalidad. Es el árbol que se mantiene siempre vivo, ¿no? El árbol que siempre está fuerte, el árbol que nunca se derrumba, el árbol que nunca se seca, porque siempre está fecundado por la palabra de Dios. Es Dios quien le va fecundando, es Dios quien le va ayudando siempre, ¿no? Entonces este es el hombre bueno, ¿no? Es el hombre que transforma todo. Es el hombre que realmente es feliz, ¿no? Es el que está rodeado de toda bondad. Entonces dice un padre de la iglesia, ¿verdad?, San Gregorio de Niza, cuando está comentando los títulos de los salmos, ¿verdad?, él dice, la felicidad es el fin de toda la vida virtuosa. Este es el resultado y el objetivo de todo lo que se concibe como bueno. La naturaleza divina podría llamarse con razón encarnar en sentido propio y verdadero lo que está dentro, y se piensa en ese elevado concepto. Entonces, ¿qué es la felicidad? Dice San Gregorio de Niza. La felicidad es el fin de la vida virtuosa, o sea, dejarse guiar por la palabra es la felicidad. ¿Quiere ser usted feliz? Déjese guiar por el bien, y el bien está en la palabra, ¿no? Este es el resultado, dice, este es el objetivo de todo lo bueno, dejarse guiar por la vida virtuosa. ¿Y la vida virtuosa en dónde está? En la palabra de Dios, en la palabra de Dios que transforma, en la palabra de Dios que renueva. Ahí es donde está todo, ahí es donde se encuentra todo, el sentido de todo, ¿no? Ahí es donde está todo, no necesita más cosas. Ahí está el sentido de la felicidad, en el que escucha la palabra, en el que se deja guiar por ella, que se deja alimentar por la palabra. Es la vida virtuosa. Y entonces, dice San Gregorio, la semejanza a Dios es pues la definición de la felicidad humana. O sea, si yo me dejo guiar por lo de Dios, por la palabra de Dios, entonces yo me voy haciendo imagen de Dios. Y el que refleja la imagen de Dios es un hombre feliz. Nadie que refleje totalmente la imagen de Dios es un hombre infeliz. Dios no es infeliz, ¿no? Entonces, en la medida que yo lo voy anunciando, en la medida que yo lo voy viviendo, voy transformándolo todo. Dice otro padre de la iglesia, ¿verdad?, San Hilario de Poitiers, ¿verdad?, cuando habla del Salmo 1 justamente, él dice, ¿verdad?, compara el árbol del hombre bueno con el árbol que aparece en el libro del Génesis, ¿no? Él lo compara, ¿no? Dice, en el libro del Génesis, cuando el legislador, ¿no?, que es Dios, ¿no?, cuando Dios habla del paraíso plantado por Dios, también señala que todo árbol había sido creado hermoso de ver y bueno de comer. Y explica, dice igualmente, que el árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal se encontraban en medio del paraíso,
y que este último era regado por un río que se dividía en 4 brazos. Esto nos enseña que este era el árbol de la vida, cuando se dice exhortándonos a buscar la sabiduría, según, ¿verdad?, el libro de Proverbios en el capítulo 3, ¿no? Dice, este es el árbol de la vida que todos abrazan y practican. Se trata pues de un árbol viviente, y no solo viviente, sino que incluso está dotado de razón, ¿no? Está dotado de una razón en la medida que da frutos. Este árbol se encuentra plantado a lo largo del curso de las aguas, en un campo del reino de Dios, en el paraíso. Este árbol está plantado allí donde el Señor, que es la sabiduría, está presente. De esta manera, dice San Hilario, el hombre bienaventurado se parecerá a este árbol del paraíso, cuando, como el ladrón que entró en el paraíso, se ha plantado a la orilla del agua. Esta nueva plantación será bienaventurada y no será arrancada nunca, como dice el Evangelio, a lamentarse de la existencia de otro árbol plantado. Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Entonces dice San Hilario, así como en el paraíso había un árbol de la vida, ¿verdad?, un árbol de la ciencia, del conocimiento, ¿no? Todos nosotros, cuando nos dejamos guiar por la palabra de Dios, dice él, también somos árbol de vida. Y podemos ser árbol de vida aunque nos hemos portado mal, ¿no? Y pone el ejemplo del ladrón, ¿no?, cuando estaba Jesús en la cruz, ¿no? ¿Verdad? Que acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era un ladrón, era alguien que se portaba mal, una persona que había hecho el mal. Y sin embargo, en ese momento, ese ladrón, al arrepentirse, se plantó en la orilla. Cuando tú te arrepientes, cuando tú cambias, cuando tú dejas que de verdad la palabra de Dios te guíe, tú te plantas a la orilla del agua, y esa agua te fecunda, y esa agua te transforma, y esa agua te llena de vida. O sea, porque alguien podría decir, es que yo me he portado mal, es que yo soy de lo peor, es que soy terrible. No te preocupes. Si el ladrón arrepentido, dice San Hilario, se logró plantar en la orilla, ¿por qué tú no te vas a plantar en la orilla? Si tú te dejas alimentar por la palabra y te conviertes y empiezas a ser mejor, te plantarás en la orilla y estarás participando de la salvación. Todos podemos participar de la salvación. Todos, todo el que quiera participará de la salvación, salvo el que no quiera, ¿no? Por eso cita al final, como dice Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. O sea, el árbol auténtico plantado en la orilla se alimentará siempre de Dios. El que no, pues un día va a ser arrancado, porque es un árbol falso, que no se alimentó nunca de Dios, ¿no? Que fue un impío, que fue un pecador, que fue un burlón, pero no estuvo con Dios, ¿no? Pero todo el que se animó a alimentarse de la palabra estará plantado en la orilla. Aunque haya sido un ladrón, ¿no?, será plantado en la orilla, si te dejas transformar por Dios, si te dejas animar por la presencia de Dios, ¿no? Ahí está todo, ¿no? Y entonces, ¿no?, termina la primera parte, ¿no?, y luego viene entonces la segunda parte, del versículo 4 al 6, ¿no? En esta segunda parte ahora habla del impío, del malo, ¿no? Y comienza diciendo, ¿verdad?, ya habló del bueno, ¿no? El bueno que se complace en la ley, el bueno que susurra, ¿verdad?, el bueno que es un árbol plantado junto al río. Y luego dice el salmista, no son así los impíos, no. O sea, dice, así no son los impíos, los malvados no son así, sino que ellos son como la paja que se lleva el viento. Inmediatamente hace la comparación. Delante del árbol fuerte que se alimenta del agua, ¿no?, de la palabra, el impío, ¿quién es? La paja que se lleva el viento. Ese es el impío, paja que se lleva el viento, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los malvados, verdad? Fíjense cómo se contrapone la imagen de un árbol fuerte con la paja. La paja es algo ligero, árido, porque la paja es seca, ¿no? La paja, si yo a la paja le echo humedad, se pudre, ¿no? La paja ya es una imagen de algo que necesita estar seco, de algo que no tiene vida, ¿no? La paja es algo sin vida, es árida, ligera, inconsistente, ¿verdad? No es sólida, o sea, es lo contrario de un árbol, ¿no? Mientras que un árbol es fuerte, frondoso, verde, ¿verdad? La paja no, es una cosa insignificante, árida, ¿verdad?, ligera, y se la lleva el viento, ¿no? Lo dice, ¿no? Entonces, la paja viene siendo como la antítesis del mundo vegetal, ¿no? Lo contrario del mundo vegetal, ¿no? Es lo malo, ¿no? Es algo
pasajero que no sirve, ¿no? Que se esfuma, ¿no? Eso es, ¿no? El viento, ¿verdad?, lo arrastra. Por lo tanto, aquí el salmista hace ver que entonces, ¿quién es el malo? El malo es paja, ¿no? Paja. Es eso. Algo que desaparece, algo que no es fuerte, que no es positivo, ¿no? Es eso, el malo es alguien que es paja. Y el viento, dice, lo vuela, ¿verdad? El viento se lo lleva. El viento no se lleva un árbol en general, digo. Bueno, si es un huracán, pues sí, es otra cosa, ¿no? Pero el viento en general, si sopla el viento, bueno, pues el árbol no se mueve. Pero si yo pongo tantita paja y viene el aire, se la lleva de inmediato, ¿no? En cambio el árbol, ¿no? El árbol es una figura de lo fuerte, ¿no? Está arraigado, tiene raíces fuertes. La paja ni raíces tiene, ¿no? El malo es paja. El que no escucha la palabra de Dios es paja. El que está en contra de la palabra de Dios es paja. Porque ¿en qué está agarrado? Cuando venga el viento, dice, vas a volar. Cuando llegue el viento, vas a desaparecer. Vas a ser arrebatado, ¿no? No es consistente. Por más que parezca fuerte, al final de cuentas el malo será destruido. Y entonces, ¿qué le espera al malvado? Dice el versículo 5: por eso no resistirá el juicio de los impíos, ni de los pecadores en la comunidad de los justos. Entonces, si el malo es como la paja y se la lleva el viento, pues obviamente dice no resistirá el juicio de los impíos, porque el árbol sí soporta, ¿no? El árbol es fuerte, no se mueve. La paja se lo lleva cualquiera, ¿no? Ese no va a aguantar el juicio, dice, el día del juicio no va a aguantar, ¿no? No va a aguantar. Bien, el versículo 5 cambia, ¿no? Abandona la imagen de la paja y del árbol y habla del juicio, ¿no? Va a llegar el juicio. Todo está en torno del juicio. No vas a sobrevivir al juicio. El pecador no sobrevive al juicio. ¿Por qué? Porque está en una comunidad de justos. Y delante de los justos no tienes lugar, ¿no? Mientras que los justos tienen su lugar donde sentarse, el pecador, ¿a dónde se va a ir? Al juicio. Ese no tiene lugar. Ese no tiene lugar en ningún lado. Está totalmente perdido, ¿no? Está totalmente destruido. El salmista, por lo tanto, está aludiendo aquí a un juicio donde al final de los tiempos Dios va a intervenir para enjuiciar. Dios va a intervenir para destruir. Dios intervendrá al final para destruir al impío. O sea, el salmista ya está de manera sencilla, ¿verdad? No hace una reflexión profunda sobre lo que es el juicio, no. Solamente dice, mientras que el justo se deleita en la palabra de Dios, es como un árbol lleno de vida, el impío es un paja, y una paja que va a ser juzgada. Vas a ser juzgado. O sea, ese es el final de los impíos, ¿no? Ese es el final de los malos, el juicio de Dios, ¿no? Que algunos no creen en el juicio de Dios, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, es que Dios es amor, ¿cómo va a enjuiciar? No, sí. Pero también el que ama enjuicia, ¿no? Respeta la libertad. Si yo no quise abrazar el amor, Dios no te va a obligar a abrazar el amor al final de los tiempos, ¿verdad? El amor implica el respeto a la libertad del otro. Dios nos ama, Dios respeta mi libertad. Y si yo en mi libertad le dije a Dios, no me interesa, Señor, no quiero estar contigo, Señor, no me llamas la atención, Señor. Bueno, entonces, pues al final va a decir, no quisiste estar conmigo, pues aléjate de mí, ¿no? ¿Y qué significa estar lejos de Dios? Pues es lo que nosotros llamaríamos infierno, ¿no? Pero Dios lo respeta, ¿no? Hay gente que no cree, lo dice la Biblia, ¿no? Lo dice aquí el Salmo y lo dice Jesús, no solamente el Antiguo Testamento, lo dice Jesús, ¿no? Habla de la gehenna, ¿verdad? Y del fuego que no termina. O sea, no son cosas que inventan gente, está ahí. No se trata de asustarnos, de tener miedo, ¿no? Pero Dios respeta la libertad del hombre, y cuando el hombre le dijo no al amor, pues tiene que vivir en un lugar donde no hay amor, y ese lugar se llama infierno, ¿no? La soledad más grande que puede existir, ¿no? O sea, es eso, punto, ¿no? Dios respeta. Si tú no quisiste ser un árbol fecundado por la palabra, bueno, pues tú te quisiste alejar, ¿no? Tú te quisiste alejar. No era tu lugar, pero tú quisiste, ¿no? Entonces vean cómo el Salmo ya lo dice, ¿no? Y lo dice la doctrina católica, ¿no? Que hoy día sí, aunque no se habla mucho del infierno, ¿verdad? Pero es parte de la doctrina y sigue vigente, ¿eh? No crea que no, ¿eh? Es parte de la vida. Por lo tanto, esta lectura, ¿verdad?, del versículo 5 nos invita a conocer que hay un juicio al final, ¿no? Y el que ha sido impío, el que ha sido paja, será condenado, punto. No dice cómo, no dice nada más es una idea muy sencilla, no es un salmo pequeñito. Y termina el versículo 6, ¿no? Que puede ser la última parte del impío o bien puede ser un tercer momento, ¿no? Que es como una síntesis de todo, ¿no?
porque Yahvé conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. Punto. Eso dice, ¿no? Él conoce el camino de los justos, o sea, de los que viven la palabra, de los que se deleitan con la palabra, de los que se esfuerzan por alejarse del mal. Dios lo conoce, pero el camino de los impíos, dice, se pierde. Ese no le interesa, ¿no? Se extravía el camino de los impíos, ¿no? Porque se han alejado de Dios, ¿no? Porque no están con Él. Entonces Dios conoce el camino de los fieles, ¿no? De los que están dejándose amar por Él. Dios lo conoce siempre, desde siempre lo conoce. Pero el de los impíos, dice, se pierde. Y aquí la palabra se pierde, ¿verdad? Es eso, ¿no? No tener su camino, no perder el camino, perder el horizonte, ¿no? Y por lo tanto se desvía totalmente, ¿no? Se desvía de lo que Dios ha propuesto, se desvía de lo que el Señor va proponiendo, ¿no? Eso. No hay vuelta atrás, ¿no? Eso es finalmente lo que trata de decir. Dice San Agustín, ¿verdad? Dice San Agustín: puede decirse que el Señor conoce el camino de los justos, pero no el de los impíos. No porque ignore algo el Señor conoce todo, a pesar de que diga a los pecadores no los conozco, ¿no? Se dijo pues, el camino de los impíos perecerá o se extraviará, ¿no? En lugar de Dios desconoce el camino de los impíos. De este modo se dijo más tajantemente: de suerte que desconocer a Dios sea perecer, y permanecer, de forma que el conocimiento de Dios pertenezca al ser y a la ignorancia y al no ser, ¿no? Es muy filosófico San Agustín. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, bueno, ¿qué es? ¿Por qué dice que Dios no conoce el camino de los impíos? ¿Por qué está diciendo que no lo conoce? Porque Dios no puede conocer a alguien que no lo quiso conocer, ¿no? En otras palabras, cuando Dios nos vea en el día del juicio final, va a haber alguien lleno de amor. Él es amor y el amor llama al amor. Pero si yo no quise amar, cuando Dios me busque va a decir, pues no hay amor. Y el amor, y donde no hay amor, ¿cómo el no amor va a ir con el amor? No puede, ¿no? No porque no lo conozca, sabe quién es, y con todo el dolor de su corazón va a decir, bueno, pues váyase usted a otro lado donde no hay amor, porque usted quiso vivir el no amor, ¿verdad? Usted quiso vivirlo. Le había reservado un lugar aquí, pero usted perdió su reservación, ¿verdad? Usted quiso vivir de otra manera, pues adelante, ¿no? Por eso dice, el camino de los impíos se pierde, o sea, porque Dios ya no lo puede ver, porque donde no hay amor, Dios no puede tener a alguien que no ame. Puede sonar duro, puede sonar difícil, sí, pero en el fondo, ¿qué es lo que está tratando de decir? Que Dios respeta nuestra libertad, y eso no lo debemos olvidar. Dios nos respeta. Entonces, ¿esto a qué nos invita? No a tener miedo ni a decir, ay, Dios me va a castigar. No, pues si la enseñanza de esto fue eso, pues ya perdimos todo el tiempo aquí, ¿verdad? No. La enseñanza de todo eso, ¿cuál es? Que Dios respeta nuestra libertad, sí. Pero la enseñanza más importante es que entonces deberíamos de preguntarnos hasta qué punto yo voy unido a la palabra de Dios. Hasta qué punto yo voy transformándome y me voy dejando guiar por la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y dejarme guiar por la palabra de Dios es pues dejarme guiar por el amor que Dios tiene a mí. Eso es lo importante. Eso es lo fundamental. Entonces con esto pues vamos a terminar hoy nuestra reflexión de este Salmo 1. Y para la oración, ¿verdad?, de esta semana, tomando en cuenta este Salmo, pues en primer lugar tendríamos que pensar ¿cuántas veces yo he seguido consejos de los impíos? ¿Cuántas veces yo me he detenido en el camino de los pecadores? ¿Cuántas veces yo me he sentado en la mesa de los burlones o de los que denigran a otros? ¿Cuántas veces yo he caído en esta trampa? Porque aquí no se trata de ser bueno o ser malo, pero más bien, ¿cuántas veces yo he hecho esto y me he alejado de Dios? Primera reflexión. Y segunda reflexión, que era lo que decíamos, ¿no? ¿Cuántas veces yo me he complacido con la palabra de Dios? ¿Cuántas veces yo me he complacido y me he comprometido? ¿Cuántas veces yo después de misa he dicho, lo que hoy oí en la palabra, voy a vivirlo? ¿O cuántas veces he salido de misa y digo, estuvo buena, pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí, porque no me comprometió a nada, no me complací en la palabra, no me comprometí con la palabra. ¿Cuántas veces yo me he comprometido con la palabra? ¿Cuántas veces lo que yo he escuchado que se dice me ha comprometido a ser mejor? ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces no?
Y esto sirve como un examen de conciencia, no para sentirnos mal, sino para decir, a ver, entonces tengo que alejarme de este camino, ¿verdad? Tengo que dejar de detenerme en ese lugar. Tengo que dejarme de sentar, ¿verdad? De convivir con esas personas o con esas actitudes que no me están llevando a nada bueno. Y entonces comprometerme con la palabra y decir, ahora voy a comprometerme más con la palabra para dejarme transformar por ella. Eso es lo importante. Y entonces nuestra oración sería con el Salmo 1, Señor, ayúdame a reconocer estos errores y ayúdame a acercarme más a tu palabra, a deleitarme y a transformarme más con tu palabra, que es lo más importante. La próxima semana, ¿verdad? Para completar esta idea que estamos viendo el día de hoy, vamos a hablar sobre las bienaventuranzas, ¿verdad? No vamos a hablar de un salmo la próxima semana. Ahorita ya que estábamos hablando, ¿verdad? Cómo Jesús complementa esto del salmo, de la dicha. Entonces la próxima semana, en lugar de hablar de los salmos, vamos a hablar de las bienaventuranzas, ¿verdad? Vamos a explicar, ¿verdad? Cómo si el Salmo 1 habla de dichoso el hombre, ¿verdad? Que es bueno, ¿verdad? Que escucha la palabra, bueno, ¿cuál es el camino que complementa a Jesús, ¿no? Y entender el proyecto de Jesús, porque finalmente somos cristianos, ¿no? Seguimos a Cristo, entonces entender el proyecto de Jesús de felicidad, que es pobre de espíritu, que es manso, que es de corazón indiviso, ¿no? Eso es lo importante. Entonces la otra semana vamos a reflexionar un poco sobre las bienaventuranzas, precisamente para complementar esta idea y tener una panorámica general sobre la felicidad que el cristiano debe de tener. Pues vamos a terminar entonces con una oración el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos has convocado en este día a escuchar tu palabra. Ayúdanos a dar siempre una respuesta a lo que tú necesitas de nosotros y ayúdanos sobre todo a deleitarnos con tu palabra, que realmente nos mueva tu palabra, que realmente nos dejemos cautivar por esa palabra para comprometernos con ella y transformar nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues que todos tengan una buena noche, que descansen.